gobierno de la Z101. Tenemos, después de esta ronda de comentarios de nuestros compañeros, la presencia en esta oportunidad del vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, don Eddie Olivares, doctor Eddie Olivares, junto a nosotros en este gobierno de la mañana. Le damos la bienvenida a esta cabina. Está en labores, como de costumbre, institucionales de su partido. Todos los partidos del sistema, esencialmente también pasan con el PRM, están en preparación de una serie de procesos importantes de cara a un año preelectoral, pero también hay mucho tema político en el ambiente, hay posicionamientos de un partido a otro, hay señalamientos, sobre todo por los temas que están relacionados a la acción judicial y a los procesos desde el Ministerio Público. Todos estos temas los vamos a conversar con Eddie Olivares, a quien en su casa, la Z101, le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y poder conversar con todo el pueblo dominicano en este tiempo preelectoral, porque ya prácticamente estamos en campaña. A la gente se le ha olvidado, tú dices, bueno, las próximas elecciones faltan para las elecciones municipales aproximadamente 325 días aproximadamente. Estamos hablando de 11 meses. La cuenta regresiva. Para las elecciones. Entonces, la campaña empezó tan temprano que uno no percibe que apenas faltan 11 meses para las elecciones. Eddie, buenos días. Como siempre, complacido de tenerte en esta que es tu casa, la Z y el gobierno de la mañana. El ambiente político está caldeado, Eddie. Yo no sé si sería necesario algún tipo de sentada por parte del liderazgo. Doña Margarita ha hecho una solicitud. No sé si el PRM la considera adecuada, pero en sentido general la situación se está tornando un poco álgida en el ambiente político nacional, y yo no sé si tú, que tienes la experiencia de haber pasado por la Junta Central Electoral como miembro del Pleno, percibe que podría hacerse difícil organizar el próximo proceso electoral en medio de esta situación. Si no hay una especie de acuerdo, de llamado a la calma, algo. Bueno, en lo que tiene que ver con lo electoral, la esencia de la administración de los procesos electorales son precisamente los acuerdos. Tradicionalmente muchas personas en el país, incluyendo políticos, han visto el concepto de acuerdo como algo negativo, y es lo contrario. El órgano de la administración electoral tiene siempre que propiciar los acuerdos durante el montaje del proceso electoral. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque le da legitimidad al proceso. Me refiero a lo electoral específicamente. Yo creo que el proceso va avanzando. La Junta Central Electoral tiene ahora que participar, ya sea organizando, supervisando y fiscalizando, o sencillamente supervisando el proceso de escogencia de las candidaturas a los cargos de elección popular, que es la función más importante de los partidos políticos. Ellos son, y en nuestro país hay en realidad un monopolio de los partidos políticos, aunque están las agrupaciones y movimientos políticos, pero su participación y sobre todo su posibilidad de presentar candidatos a cargo de elección popular es muy limitada. Y en el caso del candidato independiente, en los hechos, el mecanismo establecido en la ley dificulta que surja un candidato independiente en el sistema electoral dominicano. Entonces son los partidos. En ese sentido, la pre-campaña se iniciará el día 2 de julio
Y previo a la precampaña, los partidos políticos tienen que tener definidas las candidaturas que se van a reservar, el 20% por nivel de elección. Antes, la ley no establecía, ni tampoco el Tribunal Constitucional lo había hecho, no establecía cómo se utilizaba el 20%. Ahora sí, está establecido que por niveles de elección. Antes teníamos 3 niveles, ahora eso cambió y tenemos unos 7 niveles. Nivel presidencial y vicepresidencial, nivel de senadores, nivel de diputados, nivel de alcaldes, nivel de regidores, nivel de directores y nivel de vocales. Son 7 niveles. En ese sentido se distribuyen las reservas. Es decir, que la reserva de senadores es el 20%, que son 6 senadores de 32. Y en el caso de son muchísimos para un partido que no es tan grande como el Partido Revolucionario Moderno. Son suficientes y más que suficientes, pero quizás son pocos para un partido que tiene 18 senadores. Entonces, para uno que tiene menos de 6, es de fácil manejo. Puede inclusive reservarse los menos de 6 que tiene. Para un partido como el PRM resulta muy difícil. Lo mismo ocurre con los diputados, que son unos 38 los que se pueden reservar. Entonces, también de esos 38, una parte es para la negociación con los aliados y por lo tanto también genera esa situación, igual que en el caso de la reserva de alcaldes y directores y demás. Entonces, los partidos ya tienen que tener definido, bueno, aquí tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro maestro, don Bienvenido Rodríguez, un amigo a quien queremos profundamente. Aquí estamos. Sí. Entonces los partidos, para concluir esa parte, los partidos ya tienen que tener definido cuáles son las candidaturas a reservarse, porque no es sencillamente decir, me reservo 38 diputados. No, es que tú tienes que decir dónde usted se lo va a reservar, en cuáles circunscripciones, cuáles son de hombres y cuáles son de mujeres. Entonces, todo eso implica una logística que requiere que los partidos vayan preparando las alianzas que deben producirse. Las alianzas no son ahora, a veces se confunde. Las alianzas deben producirse 100 días antes de las elecciones, 100 días antes de las elecciones de febrero. Entonces ya los partidos hacen las alianzas, es decir, que pueden hacerla después de octubre, que es cuando concluyen las primarias, asambleas, convenciones, etcétera. Y entonces en esos primeros días de septiembre, entonces se hacen las alianzas. ¿Qué ocurre? Que usted tiene que tener ya definida cuáles son las aspiraciones de los partidos que van a concurrir aliados con usted. Entonces, todo ese proceso se va preparando para que cuando se inicie la precampaña y se hagan la escogencia de los cargos de elección popular, ya los miembros de los partidos, los candidatos de los partidos, tengan claro por cuáles son las candidaturas que se va a competir y cuáles son las reservadas, para evitar situaciones como la de las elecciones pasadas. Yo pienso que son pasos importantes en el proceso de montaje de las elecciones. Evidentemente, y vamos al PRM, el PRM, una de las candidaturas que no se va a reservar es la presidencial. Y ha seleccionado como su mecanismo de elección el tema de primaria cerrada, es decir, con la participación exclusiva de los militantes del PRM. El PLD seleccionó su precandidato, será validado en octubre, con primarias abiertas dando participación a todo el mundo.
siente Eddie Olivares que pudiera ser señalado el PRM como que tiene miedo a exponerse al voto universal, o es una medida de controlar los resultados eventuales por competencias internas dentro del Partido Revolucionario Moderno? El PRM salvó las primarias, porque en realidad las que organizó el Partido de la Liberación Dominicana fue una selección a través de un proceso en el que participaron, fue semiabierta, porque no podían participar los miembros de otros partidos. En el país nunca han habido primarias abiertas, siempre han sido semiabiertas o cerradas. En ese sentido, el PRD siempre la hizo así, siempre eran semiabiertas, y igual lo hizo el Partido Reformista y el PLD, que fue el último de los partidos grandes que hizo primaria. En ese sentido, las primarias auténticas la va a celebrar el Partido Revolucionario Moderno, porque estarán organizadas, fiscalizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral. Es decir, el escrutinio de las primarias del Partido Revolucionario Moderno lo va a realizar un tercero imparcial, el órgano responsable de la administración de los procesos electorales. Fue una decisión que tomó la dirección ejecutiva y que el próximo día 12 de abril va a ratificar el Comité Nacional, que es el organismo competente para tomar la decisión. El compañero Luis fue quien propuso las primarias para escoger el candidato presidencial. Un gesto muy importante que va acompañado también de la firme voluntad de él, de que el proceso se desarrolle respetando plenamente 3 pilares fundamentales que establece la Constitución para la celebración de las elecciones, que sean primarias y mecanismos de elecciones internas libres, que los votantes tengan plena libertad, que sean objetivas, que sean transparentes, haciendo énfasis en la transparencia, y que sean equitativas, que es la parte más importante, sobre todo tratándose de un partido de gobierno. Y el celo que va a tener el propio presidente de la República para que se cumplan esos 4 pilares fundamentales se va a replicar en las elecciones presidenciales. Por primera vez en la historia democrática dominicana, el partido de gobierno es el que va a procurar y que plantea, y lo hace desde ya, que las elecciones cumplan con esos 3 pilares y que en consecuencia sean elecciones íntegras. Es decir, que el discurso que antes era de la oposición y de la sociedad civil ya no es necesario que lo planteen ellos, porque el Partido Revolucionario Moderno se ha puesto a disposición de la Junta Central Electoral para contribuir a que las elecciones sean íntegras. Yo pienso que ese es un paso gigante de la democracia dominicana. Están ocurriendo cosas en el país que eran impensables, y yo creo que empezarán por la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular. Ya a partir de ahí, a partir del último domingo del mes de octubre, entonces la Junta Central Electoral hace la proclama de la campaña electoral de caras a las municipales, que serán el tercer domingo del mes de febrero. Doctor. Y entonces luego se prosigue hacia las elecciones presidenciales y de senadores y diputados, que serán en mayo. Yo creo que la Junta tiene ahora que prepararse para cumplir de una manera estricta el calendario electoral,
no puede bajo ninguna circunstancia permitir que los plazos establecidos, tanto los legales como los administrativos, puedan traspasar el tiempo, porque eso es vital para los órganos electorales y sobre todo un elemento importantísimo y que el propio magistrado Román Jaque, presidente de la Junta, ha señalado y que nosotros compartimos y apoyamos en el Partido Revolucionario Moderno. Doctor. Y es que los votos y el escrutinio debe concluir en el mismo colegio electoral. Y por eso nosotros en el partido también procuramos que la Junta tuviera la posibilidad de hacer un escrutinio automatizado. Y en ese sentido, eso le va a permitir darle mucho mayor transparencia, agilidad y en consecuencia ofrecer los resultados tempranos de las elecciones tanto de febrero como de mayo. Y en eso también la Junta tiene todo el apoyo del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, voy a hablar con un demócrata, un hombre que fue fiscal Santo Domingo Este, que ha defendido derechos fundamentales, que ha sido un fiscal garantista de derechos, o sea, es de secuela, y a mí me consta. En primer lugar, ¿cómo juzga el hecho del atropello de que fueron víctimas dirigentes, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, con incluso el lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de un local político por parte de la Policía Nacional? Y segundo, me gustaría saber, usted ya viéndolo desde el punto de vista como fiscal, si usted cree que amerita, usted en el caso suyo, el tema de la prisión de 18 meses que ha solicitado el Ministerio Público con personas que están imputadas y acusadas de corrupción en el caso Calamán, muchas de ellas en un proceso de investigación largo. O sea, me gustaría conocer esa parte, qué medida de esa investigación puede obstruirse si esas personas están fuera o están dentro. Y me gustaría saber la valoración suya de el atropello de que fue víctima el Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo. Bueno, son preguntas de un maestro de un maestro del periodismo y un humilde político como yo, y un abogado de una relativa experiencia. Tiene dificultad para responderla. Se está haciendo el chiquito para que lo caiga. Tiene que prepararse muy bien. No se haga el chiquito para que lo caiga. Pero es importante, lo importante es que nadie crea jamás, bajo ninguna circunstancia, que el Partido Revolucionario Moderno, mucho menos el compañero Luis Abinader, tuvieron absolutamente nada que ver con el desenlace de los hechos de ese, ¿qué día fue? Domingo. Mañana. Nosotros estamos profundamente comprometidos con el fortalecimiento de los partidos políticos. Creemos en eso y lo defendemos. En ese sentido, las actuaciones policiales son eso, actuaciones de la policía. Aquí, en los Estados Unidos, en Suecia y en cualquier país del mundo. Son momentos en el que absolutamente nadie tiene un control absoluto de situaciones que se presentan. Para mí lo más importante hasta llegar a atacar la sede de un partido político, de gente que no estaban ni siquiera ahí, en una actitud hostil. Bueno, a mí, yo no tengo el propósito de hacer un juicio de valor sobre exactamente lo que ocurrió alrededor de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, porque le confieso que no tengo a mano una investigación de exactamente cómo fue, y a mí no me gusta hablar algo que yo no pueda sostener, y yo soy el
vicepresidente coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Y si hubiese sido algo en el que una persona del PRM, de un comité de base, hubiera tenido interés en eso, o en que eso ocurriera, de alguna manera yo lo sabría. Es una situación policial que se presentó ahí. El Partido Revolucionario Moderno nació precisamente para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el sistema de partido. Mire, yo he escuchado decir que el PRM, el gobierno, quiere destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Mire, eso no es así. El PRM bajo ninguna circunstancia va a hacer absolutamente nada que atente contra el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tenemos un compromiso con el fortalecimiento del sistema de partido. Y nosotros fuimos víctimas de situaciones que sí afectaban la propia integridad de la organización a la que pertenecimos. Y tuvimos que irnos del Partido Revolucionario Dominicano, nuestro partido de origen, y cambiarle la D y ponerle una M, precisamente por situaciones como esa. Pero nosotros estamos profundamente comprometidos con el fortalecimiento del sistema de partido, la preservación de un partido histórico como el de la Liberación Dominicana, y que es el segundo partido del sistema, conforme a los resultados de las últimas elecciones, que son los que valen. Y en ese sentido, nosotros entendemos que si tenemos un Partido de la Liberación Dominicana fuerte, nos ayuda a gobernar bien. Y también quisiéramos un Partido de la Liberación Dominicana que esté a la altura de una organización que gobernó durante 16 años consecutivos y que había gobernado 4 anteriormente, que es la organización que más tiempo ha gobernado después del Partido Reformista Social Cristiano, y por lo que tiene un expresidente que por lo tanto tiene que estar a la altura ese partido de lo que requiere en este momento la democracia dominicana, y que por encima de todo debe estar el país. No puede dejarse arrastrar por los intereses electoralistas. Tiene que siempre mantener su compromiso con la institucionalidad democrática. Ese es el deber de los partidos políticos, y en ese sentido lo más importante es que el país y el Partido de la Liberación Dominicana pueden estar absolutamente, pero absolutamente seguros de que del Partido Revolucionario Moderno, y puedo decir del propio presidente, compañero Luis Abinader, nada saldrá que atente contra la vida de ese partido. ¿Usted cree, doctor? Escúcheme, la otra parte de la pregunta, con el tema a propósito de que el día de hoy se conocen medidas de coerción de una serie de personas imputadas. Usted, como ha sido un fiscal garantista, le decía la pregunta, ¿qué piensa sobre esto y cuál, qué entendería usted que debería ser la solicitud, si pueden llevar el proceso fuera con medidas de coerción distintas a la prisión? Y ahí mismo, si usted cree que está en peligro la gobernabilidad del país con este juicio contra la impunidad, la corrupción. Bueno, la primera, yo no quiero entrar, porque ahí entraría al fondo tiene derecho de esta etapa inicial. No tiene que responder. Usted ha dicho, y le agradezco mucho y me honra. Yo soy un hombre progresista y soy socialista democrático, no de palabra, sino de hecho,
y de formación, un discípulo de José Francisco Peña Gómez. Y como abogado, yo he sido siempre, tal y como usted señaló, he pertenecido a la ideología garantista y creo en eso. Soy un defensor de los derechos humanos y para mí un pilar fundamental en un proceso es que se cumplan las garantías procesales todas. Y en ese sentido, la puerta de entrada a esas garantías, que es el debido proceso, que lo configura todo, y sobre todo siempre hacer énfasis, hoy, mañana y siempre, en cuanto a la presunción de inocencia. Eso debe ser respetado absolutamente. Yo creo en eso y lo defiendo en cualquier escenario. Ya entrar al fondo no podría, porque nosotros no tenemos absolutamente ningún vínculo con el Ministerio Público. Yo puedo decir, la magistrada Miriam Germán, que es un lujo no para la República Dominicana, sería un lujo para cualquier país del mundo. Así es. Que haya asumido la conducción del Ministerio Público. Ella, que es mi amiga desde que yo era muchacho, yo después que ella asumió la Procuraduría, creo que en algo, una actividad que no tenía, creo que la vi la única vez. Nos saludamos, Eddie, está perdido. No he ido a visitar nunca el Palacio de Justicia para que no se diga, para que no se vincule con las funciones de ellos en el ámbito que afecta a lo político, porque el Ministerio Público no es solo lo político. Esa es sencillamente una de las atribuciones, una sola es esa, el tema de la persecución de la corrupción, es una sola. El Ministerio Público es mucho más. Precisamente ahí, doctor. Es el punto de inicio de la justicia, esa de la persecución judicial. Pone en juego la gobernabilidad, es necesario. Usted que ha coordinado el diálogo ahora por Haití, que, por cierto, el PLD y la Fuerza del Pueblo, no fue el PLD y lo abandonó la Fuerza del Pueblo. ¿Usted entiende que es necesario un diálogo, que esté en peligro la gobernabilidad por esa persecución? Pero si nosotros, después, la tercera ola democrática de América Latina empezó aquí en la República Dominicana en el 78. En el 78, excepto uno o dos países, todos los países del Cono Sur estaban gobernados por dictaduras, todos prácticamente, excepto Venezuela, estaban todos. De alguna manera Colombia con un gobierno, pero estaban todos los demás. Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Argentina. Brasil, Chile, Paraguay. Brasil, todos. Entonces, nosotros en el 78 abrimos la puerta de la democracia de América Latina. Si del 78 para acá, que son 45 años, sí. Oye, si en 45 años un tema relativo a la justicia tambalea la estabilidad democrática, ¿de qué valieron esos 45 años? ¿De qué valió la lucha por la libertad y la democracia? Las instituciones tienen que ser lo suficientemente fuertes como para soportar el peor de los huracanes o de los terremotos, si no ese no es una república, no es una democracia en el que funcionan las instituciones y las leyes. En ese sentido, no puede tambalearla, no puede. Eso es parte del funcionamiento de las instituciones. Madison, ante una situación como esa, diría, bueno, pero ¿para qué están los pesos y los contrapesos? ¿Para qué luchamos por la institucionalidad democrática? Yo pienso que eso hay que verlo como parte del proceso. Resiste mucho más que eso. Ahora,
¿Qué es lo que debe hacer la justicia? Administrar una justa justicia. ¿Cuál es el papel del fiscal? Acusar, es el acusador, No atropellar. el representante del Estado. Acusar conforme a lo que establece la ley, al debido proceso. Acusar por el ansia, por la ambición de justicia, que decía Madison, la ambición de justicia, la ambición de poder, es lo que sirve de contrapeso al mismo poder, lo que contrapesa el poder. Entonces nosotros tenemos 3 poderes clásicos del Estado. El poder legislativo para hacer las leyes, el poder ejecutivo para implementarla y el poder judicial para en eso se trata. Cada quien tiene que jugar su rol. Doctor. En una democracia, en un Estado democrático de derecho. Y lo más importante es que en este caso y cualquier caso se cumpla el debido proceso de ley y nadie sea juzgado antes que un juez dicte sentencia. La presunción de inocencia hay que respetarla. Doctor Eso es lo más importante del proceso. Doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Mi pregunta es bastante sencilla. Yo sé que usted la va a poder responder en apenas un minuto. Y es la siguiente. Sí. Ponle dos. Ponle 5. Y es la siguiente. Usted hablaba ahorita del método que va a utilizar el Partido Revolucionario Moderno para escoger su candidato presidencial. Van a ser unas primarias cerradas. No escuché, no sé si estaba tal vez distraído o estaba fuera. ¿Cómo se van a escoger los demás niveles, los niveles congresuales y municipales en cada una de sus subdivisiones? Pero esas primarias cerradas se van a hacer con el voto automatizado de la Junta o se va a hacer por medio a un voto manual. ¿Cómo se va a hacer esas primarias cerradas del PRM para escoger su candidato presidencial y el método para las congresuales y municipales? Bueno, es un voto manual, porque quien la va a organizar será la Junta Central Electoral, y la Junta no tiene sistema de votación automatizado. Ahora, tienen todos los equipos. Bueno, pero no se va a implementar sistema de voto electrónico. Al no implementarlo la Junta en los procesos electorales, como organizadora de las primarias del Partido Revolucionario Moderno, tampoco lo puede implementar en esas primarias. Es decir, que se supone que será a través del voto manual. Ahora bien, la Junta tiene la atribución legal de implementar mecanismos automatizados en el escrutinio. Ya el voto, el ejercicio del voto, ya no es lo esencial para la agilización de los procesos de la jornada de votación. Tú podrías tener, por ejemplo, al llegar un dispositivo, como se trató de implementar en el 16, pero que se hizo de una manera muy improvisada, de llegar, colocar tu huella en un dispositivo electrónico que debe tenerlo la Junta. Solo habría que garantizar con los proveedores del servicio de Internet, que en este caso siempre son Claro y Altice, y garantizar que ese dispositivo esté alimentado por el Internet. Entonces llega, coloca tu huella y ya se confirmó que usted está en el padrón de ese colegio. Eso solo te hace avanzar. Luego que tú votas, entonces cuando se traen de las urnas las boletas, se cuentan.
entonces tú puedes también tener automatizado el conteo de esas boletas. Y finalmente eso le da una gran agilidad al escrutinio. La parte más difícil, y también ya no es a las 6 que se cierran las urnas, se bajó 1 hora a las 5 de la tarde. Yo estaba de acuerdo que se bajara a las 4 de la tarde, pero bueno, se bajó a las 5 de la tarde. Entonces, ya temprano en la noche, después de la fatiga que genera el proceso para los funcionarios de los colegios electorales que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para estar ahí temprano en su colegio, entonces todo ese proceso ya se reduce, y con la automatización del escrutinio tendríamos resultados temprano, que sería muy bueno que sirviera de ensayo en las primarias del partido. No sé realmente, como la ley 2023 orgánica del régimen electoral se aprobó hace muy poco, y ahí fue que se determinó el escrutinio automatizado. Entonces no sé hasta dónde la Junta ha avanzado en lo que tiene que ver con el escrutinio automatizado, que ese sí debería utilizarse en las primarias. Susana. Doctor, antes que todo eso están las primarias del Partido Revolucionario Moderno, que ha decidido, ¿verdad?, hacerla cerrada, como usted ha dicho. Dentro de la primaria, el órgano que va a tomar el control de ese proceso es la Comisión Nacional de Elecciones, que fue en la participación pasada que ustedes hicieron su congreso, tuvo algunos cuestionamientos, sobre todo de Guido y de otras personas. Ahora parece ser que también va a haber un contrincante, aunque sea muy desigual la pelea, por la candidatura presidencial. Seguirán formando parte de la Comisión Nacional de Elecciones las personas que formaron parte: Rafael Santos, la dirigida por Delín Ascensión, Jaime Marte Martínez, Gianilda. Lo digo porque muchos de ellos son funcionarios públicos, y eso todavía enrarece más o daría más razón a que cuestionen esa Comisión Nacional de Elecciones. ¿Quiénes deciden? Si es la misma comisión, cuándo se nombra, para que pues no haya cuestionamiento o razón para cuestionar. No, en el caso, la decisión sobre la primaria, la propuesta la hizo el propio compañero Luis. Esa es la verdad. Y ustedes saben que yo soy un defensor de las primarias. Pero afortunadamente el propio compañero Luis fue quien propuso a la dirección ejecutiva que se hicieran primarias. Son primarias cerradas, igual que la que se hicieron para la del 20. Sí. La que pero es la Comisión Nacional de elegido. Elecciones. El papel de la comisión en unas primarias de cualquiera de los partidos es el de facilitarle a la Junta Central Electoral un papel que necesita. Bueno, hay que llevar el padrón del partido, el listado del partido. Entonces va y lo lleva. Hay que llevarla. No, es la Junta todo. La Junta es la administradora, organizadora del proceso completo. El partido no tiene que ver con eso. En consecuencia, facilitarle la foto, qué sé yo, y quizás ni eso. Entonces, la idea es que es la Junta la que organiza, y el partido sencillamente concurre a las votaciones, al proceso. La Comisión Nacional Electoral no hace nada, va a tener, porque eso ha habido debate donde ellos dicen que ellos acompañan eso, pero que ellos no son responsables del proceso. Es que la comisión, las comisiones de los partidos, en el caso de las primarias, no participan de la organización más que facilitando cualquier elemento que la Junta requiera. El organizador, fiscalizador y supervisor de la primaria es la Junta Central Electoral, y es bueno porque los partidos, hace mucho que los partidos perdieron la capacidad de arbitrar su propio proceso interno. Y miren la importancia.
la escogencia de los cargos internos de los partidos es un proceso interno que nunca ha generado problemas en los partidos. Nunca un partido se ha dividido por temas de cargos internos. Lo que genera el partido de los veteranos y civiles, sí, los partidos pequeños, lo que realmente genera los conflictos internos son las candidaturas a cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque el regidor, el vocal que aspira a una vocalía en un distrito municipal, defiende esa candidatura vocal con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque es su derecho y además es su presidencia. Esa vocalía es su presidencia. Entonces, eso te dice hasta dónde los partidos entran en una tensión terrible al momento de elegir los cargos de elección popular, y por eso es bueno que quien lo organice sea un tercero imparcial. De modo que los resultados van a ser contados por la Junta Central Electoral. Don Eddie, a propósito de una reflexión que usted hace ahí a raíz de la interesante pregunta de la compañera Susana, yo quería ir un poquito a la historia, un poquito a contracorriente. Año 1981, por ejemplo, el PRD en el gobierno realiza su interna y el que la gana no era el candidato de Palacio, no la gana Jacobo, que era el vicepresidente, la gana Salvador Jorge Blanco con avanzada electoral. Sí. En el 85, con los problemas del Concord, pero más allá de ellos, el que gana la primaria es Jacobo Masluta, no Peña Gómez, que era el que se señalaba como el candidato de Palacio. El Partido Reformista en el 95, quien gana la primaria es Jacinto Peinado, a la sazón vicepresidente de la República, pero no la gana Carlos Morales Troncoso, que era posiblemente el que el anillo palaciego prefería. ¿Está usted seguro realmente de que los partidos debieron ceder toda su capacidad de administrar procesos internos a la Junta? ¿Son más fuertes los partidos ahora o en esos tiempos? Y ese proceso de haber perdido esa capacidad incluso de arbitrar su propio proceso disciplinario, ¿realmente ha hecho a los partidos más fuertes? Ya nada se discute en los órganos de disciplina interno. Todo va al Tribunal Superior Electoral, todo va afuera, a conflictos ordinarios en los tribunales. ¿Realmente son más fuertes los partidos después que se hizo esa evolución? En lo que tiene que ver con los temas disciplinarios, la primera instancia sigue siendo el Tribunal Disciplinario de los partidos. Y ahora, en virtud de la ley 3318, la ley manda y establece cómo deben funcionar esos tribunales disciplinarios. Ahora, en todos los partidos se llaman comisiones de ética y disciplina, porque la propia ley manda que sea así. Una vez conocidos los casos en los tribunales disciplinarios, en primera instancia pasan a una segunda instancia y finalmente entonces pueden pasar al Tribunal Superior Electoral, siempre respetando el debido proceso. Ya en un partido usted no puede expulsar a un afiliado porque a usted le dio la voluntad, amaneció ese día y dijo, este me irrespetó, está expulsado, no vuelva por aquí. Ya no, porque ya usted tiene que cumplir con el debido proceso que empieza en el Tribunal de Ética y Disciplina del propio partido y puede concluir en el Tribunal Superior Electoral. En lo otro, en lo que tiene que ver con la organización de los eventos internos, en este caso se trata, yo estaba de acuerdo, la posición mía era que todos los grandes partidos estuvieran obligados a hacer primarias, todos. Eso, sí, o abierta, lo que fuera, pero que todos. Deberían ser, pudieron ser todos abiertas. Como las PASO de Argentina. Sí, también, como las PASO. Que son unas elecciones adelantadas. Sí, así son la ley PASO es así. Son una primaria abierta, qué sé yo, que es obligatoria. Eso es lo que significa la sigla de PASO. Sí, de PASO. Entonces, obligatorias en el caso de América del Sur. Claro, cada país tiene su propia particularidad, su característica, pero en el caso de los Estados Unidos, que es el ejemplo de respeto a la democracia interna en los partidos políticos, y la clave fueron las primarias. El origen de las primarias
fue precisamente ese. Bueno, en la Constitución Fundacional de 1844, aquí como es el modelo de la Constitución de Filadelfia, también estaba establecido un sistema similar al de los Estados Unidos, de elecciones. Después eso fue cambiando hasta que a principios del siglo XX ya fue sustituido al que tenemos. Era a través de colegios igual que el de los Estados Unidos. Las primeras elecciones que se hicieron aquí tenía colegio electoral. Fueron en los colegios electorales. Cada provincia eran unas 6 provincias. Cada una tenía una cantidad de electores. Exacto. Entonces se escogían y luego, igual que en los Estados Unidos, iban al Congreso elector. En el caso de las primarias, los Estados Unidos había una profunda corrupción en los procesos electorales. Los más ricos, sobre todo hacendados, personas que tenían minas, industrias, procuraban llevar candidatos por los partidos a los cargos, sobre todo alcaldías, gobernaciones. Y entonces compraban en los partidos los cargos. Eso generó en los Estados Unidos una corrupción electoral profunda. Y entonces la solución que se planteó a finales del siglo XIX, 1800 y tanto, fue las primarias y obligatorias. A partir de las primarias, ¿cuándo ustedes han escuchado una división en los principales partidos de los Estados Unidos? La última fue en 1912. Entonces, eso... Cuando se fue el presidente Roosevelt. Eso ha funcionado porque las organiza Partido Republicano, el mismo que organiza las elecciones. Ahora, ¿quién la organiza en los Estados Unidos? El secretario de Estado de cada estado, que es un funcionario de un partido político. Pero ahí funciona la institución. Él organiza las primarias, organiza las elecciones, y entonces es un tercero imparcial como institución. De modo que las primarias, en lugar de poner 6 modalidades para los partidos grandes, debió ser una sola, primaria para todo el mundo. Ahí está. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, una vez más, hacemos una ronda de preguntas con nuestro invitado, el doctor Eddie Olivares. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, siendo las 9:30 de la mañana, con la presencia del doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, con quien estamos hablando sobre temas de política electoral, los temas relacionados a procesos internos de los partidos y los demás temas de la política vernácula dominicana. Adelante, Rosendo Tavares. Gracias, José Luis. Eddie Olivares, yo conocí a Eddie como primer fiscal de la provincia del Gran Santo Domingo. Lo conocí así. Todavía estaba más flaquito que ¿Más? ahora. Sí, no sí, puede ser. Era más flaquito, sí, claro que sí. La provincia de Santo Domingo, Eddie, considerada uno de los territorios más pujantes del país. Tú fuiste fiscal allá. La provincia se divide el Distrito Nacional en el 2001. La provincia comienza a funcionar en el 2002. Ya en el gobierno de Hipólito Mejía, que se implementa. Hipólito te designa como el primer fiscal del Gran Santo Domingo. Comenzó a funcionar la justicia ahí en un furgón hace 22 años, 21 años hace, y sigue funcionando en un furgón. No usábamos furgón. El furgón fue después que yo salí. El presidente... Pero déjame hacerte la pregunta, sí, antes para que entonces tú no crees que el Palacio de Justicia de la provincia ya, por ejemplo, debería ser un gran compromiso de este gobierno de terminar con esa obra? Van 3 Picasso inaugurales. Sí, yo pienso que la provincia debió tener su edificio hace mucho tiempo, su palacio, como se le llama. El magistrado Subero Isa, que era el presidente de la Suprema cuando instalamos la Fiscalía y la Justicia en sentido general,
siempre me ha dicho, cada vez que me ve me dice, tenemos que escribir un libro sobre cómo se instaló la justicia en la provincia. Y yo, sí, vamos a ponernos en eso. El magistrado Subero dio un apoyo extraordinario y el presidente Hipólito Mejía, el total apoyo. Solo así, imagínense ustedes que para instalar un juzgado de paz se toma a veces 20 años y nosotros instalamos la justicia en la provincia en meses. Sí. Nos entregaron el decreto, el presidente, el papel, no había nada. Se generó una polémica de cómo podían designar un fiscal sin estar los tribunales, y un debate y una situación. Y entonces yo fui donde el magistrado Subero y me dijo, no, Eddie, todo el magistrado, bienvenido. Ya ahí yo me sentí magistrado, de verdad. Porque estaba el cuestionamiento. Bueno, si el presidente de la Suprema me recibe como magistrado. Y entonces me dice, eso era necesario. Ya el sistema en el Distrito Nacional iba a colapsar y yo estaba preparándome para buscar una salida administrativa. El cuello de botella ya era irresistible. Y entonces esto cae como anillo al dedo. Yo a partir de ahí dije, bueno, esto cambió. entonces me dice, pero no tenemos presupuesto. Tenemos presupuesto de 1.050. Era una cenicienta la justicia y la propio Ministerio Público en términos presupuestarios. Y entonces el problema es de presupuesto. No podemos arrancar dice, podríamos arrancar con un tribunal, una sala, una de intrusión, en ese tiempo eran los juzgados de intrusión, y arrancar con eso, porque me han reducido en 100 millones de pesos y entonces estamos peleando a ver si lo dejan, no hay otra salida. Entonces, usted me puede recibir, le dije yo, el próximo jueves. No, sí, esta puerta está abierta cuando sea, cuando quiera, el jueves. Entonces el jueves yo llego y me manda a pasar seguido. Siempre él conmigo tuvo un cariño especial y con la gente, con los jóvenes, siempre fue alguien muy, muy abierto. Y entonces me dice, cuando llego me manda a pasar seguido, pero entonces yo llego con 9 personas y él se sorprende. Y me dice, magistrado, ¿y esta sorpresa? Digo, no, magistrado, aquí está la comisión bicameral presupuestaria, la comisión especial. Está el presidente de la comisión, que era el senador de Barahona en ese tiempo. Llevamos, que creo que no era de la comisión, al único senador que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, nuestro amigo José Tomás Pérez. Me dijo, no, Eddie, yo voy, inclúyeme ahí. Tonti Rutinel, que era el de la provincia, como 6 senadores de la comisión, 5 o 6, y los diputados también, incluyendo de cada partido. Y él se sorprende, reunir la comisión de presupuesto y llegar ahí. Magistrado Subero, nosotros vinimos a acompañar al magistrado Olivares para que usted nos diga qué es lo que hay que hacer para que la provincia empiece a funcionar. Le explicó la situación presupuestaria. Le dijeron, no solo eso, le vamos a aumentar fueron creo que 100 millones de pesos. Y el magistrado con el presidente dijo, no, en eso no hay problema, délo por descontado. Y de ahí salió el presupuesto de ese año de la Suprema y entonces arrancamos. Buscar los locales, el local de la Charle, ese local para nosotros convencer al dueño para que nos lo alquilara, porque él decía, uno vivía en California, decía, yo no le alquilo al Estado Dominicano porque después se cogen el lugar, y no es verdad, y para convencer a ese hombre nos tomaría mucho rato contarlo. Entonces, luego empezamos a instalar, por ejemplo, el primer dinero de la Escuela de la Judicatura. Yo le voy a contar breve cómo fue. Me estoy motivando con el magistrado Subero para contar la historia. Le voy a contar cómo ocurrió.
yo necesito llevarle una comunicación al presidente para autorizar un dinero. El presidente autorizó todo y le dio orden al jefe de presupuesto, al jefe de la policía, a todo el mundo para que lo que yo planteara. Por eso nosotros teníamos 1.100 líderes comunitarios con carnet, que cuando iban a un destacamento de la policía se llevaban a cualquiera que no estuviera preso por cosas graves. No amanecía en la provincia un solo joven preso. Ajá. Si tenía... el líder comunitario iba con un carnet igual que el mío y la policía tenía orden de entregárselo inmediatamente. Bueno, pero el caso es que le digo, necesitamos esta carta. Prepara el procurador la carta cuando yo voy a buscar la carta, porque los fiscales no pueden gestionar nada administrativo. Cuando busco la carta, veo la carta, le digo, magistrado, procurador, pero aquí hay un párrafo que usted está incluyendo otra cosa. No, magistrado, ese es unos recursos para la escuela del Ministerio Público. Digo, sí, pero el presidente está esperando el tema de la provincia. No, pero a usted se lo va a aprobar, llévelo, y se lo va a aprobar. Aprovechó para meter eso. Entonces, cuando yo voy donde el compadre, donde el presidente, le digo, mire, esto es para aprobarlo, para iniciar tales cosas. Dice, y él lo lee, y lee la carta. Compadre, pero usted también va a tener una escuela allá. Entonces, la abogada, entonces dice, para concluirle, digo, no, compadre, lo que pasa es que el procurador aprovechó la situación y metió ese articulito. Dice, no, pero eso yo lo voy a rayar, eso no va, porque esa cuestión no debió. Digo, y le explico, le digo, mire, eso es importante, usted va a dejar esa impronta de la escuela, además tiene ya que empezar a funcionar, apruébele eso, que eso es bueno y eso es algo que usted va a dejar. Y el primer dinero de la escuela del Ministerio Público fue así que se consiguió. Magistrado Olivares, doctor Eddie Olivares del PRM, de vuelta a la actualidad, a la política y a lo local. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, ha acusado frontalmente que las acciones judiciales son políticas. No obstante, independientemente de esa condición o no, hay un efecto político en las mismas. Y es que esto definitivamente provoca un nivel importante de unificación entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. No tengo que abundar que acá en nuestro programa, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca, dirigentes como Melanio Paredes, como el diputado Elpidio Báez y otros han planteado ya de que el gobierno está empujando al PLD y a la Fuerza del Pueblo a la creación de un frente opositor. ¿No teme el PRM a partir de que fue con la división de Leonel y el PLD que ganó las elecciones, que esto ponga en riesgo la eventual reelección del presidente Abinader? Lo último lo ponemos a un lado, el tema de la reelección, porque todavía no se ha iniciado la precampaña, ni el presidente ha dicho que va a aspirar a la reelección. Aunque en un sistema, en el sistema nuestro, que es el sistema norteamericano, es natural que los presidentes aspiren a un segundo mandato, porque el propio sistema conduce a eso. Pero bueno, sacamos esa parte. Pregúnteme a mí si él va a aspirar. No. Le he preguntado a Luis 3 veces y él no sabe, pero yo sé. Sí, yo sí sé, pero no digo. Dígame entonces, magistrado. Mire, en esa parte, yo pienso que la posibilidad de un frente para nosotros no es un motivo de preocupación, en el sentido no de arrogancia ni nada de eso, sino en el sentido de que es un derecho que tienen los partidos políticos. Y es algo natural que pueda ocurrir. No necesariamente frente opositor, sino alianzas. Pero... Sí, porque la FUPU fue su alianza. Sí, pero sería para mí la sorpresa electoral más importante si eso ocurriera. La lógica de la política te dice que no. Entonces, pero yo no voy a desincentivar eso. Sin embargo, si eso ocurriera,
déjame ver qué podríamos decir. Sí, sería contraproducente. ¿Por qué? Porque aquí la competencia electoral del 24 es por el segundo lugar. Todo el mundo está claro que el Partido Revolucionario Moderno va a ganar las elecciones en primera vuelta. Ahora hay una competencia por el segundo lugar, que es la competencia por la supervivencia, o por la supervivencia como el segundo partido más importante, de caras al 28. El Partido de la Liberación Dominicana lucha por la supervivencia como el segundo partido, por tener una representación significativa en el Congreso Nacional. Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, con lo que representa, presidente 3 veces, solamente Joaquín Balaguer gobernó más que él. Pero el presidente Fernández, está tratando de está construyendo un partido. Por eso el partido aparece muy bajito y él aparece más alto que el partido, en un porcentaje muy significativo, casi 50%. Entonces, y a veces un poquito más del 50%. Eso te indica que está construyendo un partido. Para ganar elecciones hay que tener un partido. Usted decía, bueno, el PLD tiene representación en cada una de las demarcaciones. Ahora menos afiliados, menos militantes que antes, pero tiene por lo menos a alguien en cada demarcación. Y para tú lograr eso, ¿tú sabes cuándo el PLD logró eso? El PLD logró eso siendo gobierno en el año 2001. ¿Por qué? Porque el PLD era un partido de 12.000 cuadros. 12.000 cuadros, entre los que estaba Felipe. 12.000 cuadros. Bueno, pero no, en el 97, por eso 98. Antes del 2000. En el 94 el PLD tenía representación en todas las provincias. En el 94 no tenía estructura, pero tenía representante, tenía una persona. Podía tener a alguien simpatizante, pero no tenía estructura. Eso el PLD llegó a tener estructura a nivel nacional en cada lugar. Porque era un partido de cuadro. Claro. Juan Bosch lo organizó como un partido de cuadro y no te podía tener en todas partes. Entonces, estructura no, ¿qué ocurrió? Sí. Que ya después de gobernar en el 96, pero ya ha entrado el gobierno inclusive de ahí fue la apertura Mejía, en el 91. Fue la apertura. Claro. Y entonces, a partir de ahí tuvo representación en todo el territorio nacional. A partir de ahí, ahora que fue alimentado, fue alimentado, no, pero ahora es que voy a terminar de responder. Fue alimentado, porque ahora hablan del transfugismo. El PLD es un partido que se formó con los reformistas. Así es. Y tú me dices, ¿y por qué mucha gente se va del Partido de la Liberación Dominicana? Algunos amigos míos. ¿Que se formó? ¿Será que se engordó? No, se engordó. Bueno, se convirtió en un partido de un partido. Es que el cambio fue un cambio profundo. De un partido de cuadro pasó a un partido de masa, es decir, a un partido bárrelo todo, a un partido en el que todo el que quiera entra, como son los partidos, todo el que quería, pero el PLD no lo era. Entonces, ¿qué ocurre? Consecuencia de la masificación. Claro, y también el triunfo también, y gobernar 16 años consecutivos. Ahora, ¿qué ocurre? Para concluir esa parte, usted dice, bueno, ¿por qué tantas personas se van del Partido de la Liberación Dominicana? Se han ido muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría realmente no se formaron en el PLD. Eran reformistas. Y su reverencia es al poder. Y eran simpatizantes del poder. Eso. Entonces, ¿quiénes siguen muy firmes ahí? Bueno, los PLDistas reales, los cuadros. Esa es la realidad. Es un tema de origen.
¿Por qué se te van alcaldes y se te van muchísimas? Porque esos nunca fueron PLDistas. Los militantes de los partidos son los que se forman en los partidos. Todo el que llega en una situación circunstancial no tiene un vínculo, no hay un cordón umbilical que lo una. Por eso es que los partidos tienen que cuidar sus cuadros, porque esos son los que están en los momentos difíciles. Cierto. Cuando los otros huyen, están los que realmente tienen un vínculo histórico, un vínculo profundo con el partido. En gran parte de, pero en la gran parte respuesta, de su respuesta, pero tú eres la excepción. difiero. No, tú eres la excepción. Claro, no porque llegue. el PRM, si fuera así, los verdaderos PRDistas estuvieran en el PRD y no en el PRM. No, es que y es difícil defender la gente que se ha ido a la fuerza del pueblo, pero usted busca a la gente que se ha ido a la fuerza del pueblo y hay muchos PLDistas formados y que tienen arraigo con el PLD. Esa es otra cosa, porque el líder no hay de todo, pero él dice que los que se van son los no formados. Es que el líder de la fuerza del pueblo, el líder de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Los que se fueron a la fuerza del pueblo son PLDistas, cuadros auténticos. Pero también hay PLDistas. Perdón, don Eddie, hay PLDistas también de nuevo ingreso que han asumido la defensa de ese partido también, más que cualquier dirigente tradicional de esa organización política. Es que yo le voy a contar a ustedes la historia de un amigo que murió hace poco tiempo, que era un cuadro reformista y se fue con Fernando Álvarez al PRD. Y yo recuerdo, yo era el secretario general del partido en Los Mameyes y la Isabelita. Y él, Riverita se llamaba, y él era una de esas personas muy dinámicas y se fue al partido con Fernando Álvarez, con Peña, en el 94. Después del fraude del 94, que nosotros estábamos absolutamente seguros que íbamos al poder. Y después de la derrota viene la decepción. Y entonces estábamos nosotros ahí, ya nos cambió la vida, nos cambió todo. No sé de qué hablaban. Y entonces, no, fue el único fraude comprobado. Colosal. El único fraude comprobado en la República, en la historia dominicana fue eso. Ahora, Riverita había venido en ese proceso al PRD. Y yo recuerdo que llegó al local, estábamos ahí, y él llegó llorando. Sintió esa derrota más que muchos de los PRDistas, porque están las excepciones. Hay gente que toma la decisión por convicción. Por convicción. Hay gente que llega a un partido no por coyuntura y asumen ese partido con más firmeza que otros que han estado muchísimos años. Nayib es un ejemplo. O sea, Nayib es un ejemplo. Nayib es un gran cuadro político. Así es. Esa es la verdad. Al margen de su condición de comunicador, que es un gran comunicador. Claro. Es un gran comunicador. ¿Oíste, Faride? Pero Nayib es un gran cuadro político y lo asume. Y yo pienso que ¿cuál es la virtud de un militante, de un cuadro político? Eso. Su pasión. Asumir la causa, asumirla con firmeza, con pasión. Pero aquí la competencia hace muy difícil esa alianza que algunos añoran. ¿Por qué? Porque la competencia es por el segundo lugar. En mayo, el día de las elecciones, la expectativa no va a ser quién ganó las elecciones, es quién quedó en segundo lugar y quién en tercero, porque el que quede en segundo lugar, y para eso tienen que ir cada cual por su lado, el que quede en segundo lugar es el partido que va a competir en el 28. Y va a cobrar por más. ejemplo, Abel. Qué buena está Si esa. Abel logra quedar en segundo lugar y logra mantener el apoyo a lo interno de su partido, puede competir en el 28. Entonces, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana presidencial
es un candidato. Está viejo. Te ves como le decían cuando alguien tenía un noviecito y en la casa decían, bueno, ese no va a asumir la responsabilidad porque es un noviecito. Le decían, ese es un tente ahí. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana está luchando por el 28. En el caso del presidente Fernández está luchando por construir un partido. Don Eddie, me gusta esa, me encanta. Qué fuerte. Me encanta, don Eddie, esa visión que tiene, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, porque la medida en que se subestima, al contrario, las cosas avanzan. Pero quiero hacer una pregunta, perdón, Rosendo. Rosendo, perdón. Para que dé una cuanta charla internamente. Rosendo, perdón. Una sola. Ahorita hiciste adelante, Susana, con tu pregunta. ¿Es verdad? Sí, sí. No, hombre, Felipe, no te molestes. Adelante, Felipe. No, porque si es así yo la hago. Sí, no hay problema. Adelante con la pregunta. No, Felipe, adelante. Mire, yo tengo un compromiso con la democracia, en términos personal. Tengo un compromiso con la democracia, con el fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo con los partidos políticos. Pero la sociedad dominicana en los últimos años se ha venido enraizando un proceso antisistémico que confronta a los partidos políticos como los responsables de todos los males que acusa a la sociedad dominicana. Y ese proceso que usted dice que se inició en el año 1978, ese proceso de consolidación económica, de crecimiento, de desarrollo, de democracia, débil o no, la sostenemos y la mantenemos. Entonces, a propósito de eso, se ha estado debatiendo el tema de la primaria y cómo los partidos políticos se canibalizan internamente en un proceso de primaria que organiza por un lado la Junta Central Electoral y que después pone a los propios miembros de los partidos políticos a tener que buscar el voto preferencial dentro de su propio partido para poder obtener una curul o una posición en una primaria organizada por la Junta Central Electoral. Y se han hecho algunos planteamientos, por ejemplo, como dentro de la posibilidad de modificar la ley electoral para que tanto las autoridades electas con el voto popular directo, como son los regidores, directores y diputados, se puedan concentrar en un distrito electoral para que los partidos presenten un solo candidato en cada distrito electoral por demarcación, y va a evitar la canibalización interna de los partidos políticos. Y nos gustaría, con la experiencia que usted tiene, saber su opinión sobre esas propuestas que se están debatiendo. Nosotros tenemos uno de los sistemas de partidos más fuertes de América Latina. Contrario a lo que mucha gente plantea, porque resulta más difícil, es como la libertad, que tú luchas por ella, como decía Machado, sangro, lucho y pervivo. Miguel Hernández, sangro, lucho y pervivo para la libertad. Pero después que tú la tienes, no valora lo que costó conquistarla. En el caso de los partidos, la sociedad civil sobre todo, y ha sido así desde que surgió el partido, la figura del partido moderno en Inglaterra. Siempre ha habido un cuestionamiento a los partidos y sectores tratan de debilitarlos, y sobre todo incluyendo sectores que con el debilitamiento de los partidos entonces crean un vacío y logran beneficios, diversos sectores. Sin embargo, una de las grandes virtudes de esta democracia es el sistema de partidos fuerte que tenemos. Hay cosas que nosotros no valoramos. En el 20, la suspensión de las elecciones municipales hubieran causado un trauma terrible en cualquier país del mundo. Así es. Y sin embargo aquí no hubo ni siquiera un empujón, no de un dirigente, un empujón de un militante de un partido. En el 20, eso es algo que el país no ha valorado. Sí. Mucha gente critica, pero tú criticas partidos que tienen un comportamiento cívico como ese del 20, en un momento trascendente. Usted es lo que debe sentirse orgulloso. Ahora, se critican las cosas malas, claro, pero funciona la democracia. Corrupción,
Bueno, está ahí están las instituciones responsables de perseguirla. Ministerio Público, los tribunales. Y la propia Constitución y el sistema de separación de poderes y de pesos y contrapesos garantiza eso. Pero en lo que tiene que ver con la posibilidad de distritos uninominales, como funciona en Inglaterra, los Estados Unidos, para hacerlo aquí habría que reformar la Constitución. Porque la Constitución nuestra consagra el derecho de minorías y en consecuencia en ninguna circunscripción pueden haber menos de 2 escaños, menos de 2 diputados, pero tampoco menos de 2 regidores, ni menos de 2 vocales, porque es la garantía de la participación de las minorías. En ese sentido, en una reforma constitucional podría ser un tema de debates, pero yo creo que el sistema ha funcionado. En lo que tiene que ver con el voto preferencial, es el que ha permitido un Congreso plural. Hay gente que dice, bueno, pero la calidad ha disminuido. Bueno, ¿en qué Congreso tú tienes a los sabios? Pues sería es un reflejo de la sociedad. Claro. Entonces tú tienes el Senado, que el concepto del Senado era la representación de las clases sociales y los viejos. El Senado viene del antiguo Imperio Romano. Y entonces tú tienes el Senado consulto. Pero tú no puedes tener un Congreso integrado por sabios. Pero ahí viene mi inquietud. Es una representación de la sociedad. Ahora, no hay un sistema perfecto. Cada uno cada sistema electoral tiene sus defectos y sus virtudes. Son más las virtudes del voto preferencial porque es más democrático que el voto por lista. Hay que recordar cómo un partido te hacía una lista, los grandes partidos, porque los partidos que no son grandes necesitan candidatos. Entonces llamarían y se alegrarían de que apareciera una fila de gente queriendo ser candidato. Ahora, eso fue más o menos lo que le pasó al PRM en el proceso del 2020, ¿verdad? Puede ser. En el caso de las escogencias del voto preferencial ha funcionado. El voto de lista cerrada y bloqueada, recuerden, que le permitía a las cúpulas de los partidos llevar como candidato a quienes ellos querían. No era democrático porque al final tampoco se respetaban los resultados de las elecciones internas y te colocaban a quien le interesaba. Yo pienso que eso ha funcionado y es positivo. Es una competencia larga realmente porque tú empiezas compitiendo en el partido y terminas compitiendo el día de las elecciones, pero es parte de la democracia. ¿Qué le parece, don Eddie Olivares, la decisión de la Junta de limitar a 10 precandidatos, los aspirantes a senadores, diputados a nivel presidencial, y a 3, los de regidores, vocales y los mismos diputados? No lo puede limitar. Ya lo decidió la Junta. Bueno, una cosa es que una cosa es tú plantearlo y otra cosa es en ese caso tú no le puedes impedir. No lo van a coger entonces. No, porque los candidatos, hay una decisión que tomó el Tribunal Constitucional que fue correcta. La ley 3318 estableció que los partidos debían requerirle a los candidatos, a quienes aspiraran, un tiempo determinado de militancia en el partido. Y eso lo declaró inconstitucional el tribunal. Es decir, que cualquier persona que se inscribe en el partido el día antes de cerrar el padrón del partido tiene derecho a ser candidato a cualquier cargo. Sobre la base
lo hicieron, lo fundamentaron en lo que tiene que ver con la pluralidad, en lo que tiene que en lo relativo a las candidaturas. Y entonces cualquiera se inscribe en un partido y tiene derecho a presentarse como precandidato. En este caso, cualquier miembro de un partido tiene derecho a ser precandidato. Entonces, ¿cómo usted le impide ser precandidato? Entonces, usted lo que tiene que buscar el mecanismo. Si es un tema de boleta, si en boleta usted lo hace lineal, como usted quiera, o los cuadritos pequeñitos, como usted quiera, pero usted no lo puede limitar. Don Eddie, usted defendiendo el voto preferencial, pues decía que, ¿verdad?, que eso daba pluralidad, se evitaba el clasismo en el Congreso. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, que de la mano del clientelismo han llegado gente con vinculación al narcotráfico, al lavado de activos, gente de una moral muy cuestionada, o sea, no tiene nada que ver con los niveles culturales de la persona ni los niveles académicos. Y me sorprende que usted sea esa la razón para defender el voto preferencial y no atacar el sistema clientelista que está elevando a gente a que utilice el Congreso Nacional como un lavado moral. Gente que conocida de que está en el bajo mundo y que compra una curul y de esa manera se potabiliza. Quisiera saber qué usted piensa de este razonamiento que nosotros hemos hecho, porque sabemos que usted es un hombre socialdemócrata de verdad, como dice usted. Mire, gracias. El clientelismo, la clientela, le decían los griegos, surgió el día que los griegos decidieron hacer proceso de elección. Y la clientela era parte importante. Tulio Cicerón, en un breviario similar a lo que hacen ahora los asesores electorales, y era brillante como era su hermano. Y cuando su hermano, Marco Tulio, aspiró uno de los primeros cargos, que fue ¿cómo se llama este cargo? Procónsul. Sí, no, ya era el consulado, ya él entonces estaba aspirando al consulado. Y en la recomendación le decía, tiene que acudir a todos a los que tú le has hecho favores, que son muchos. Y le decía en cuáles circunstancias le había hecho los favores. Tiene que visitar a todos los relacionados con los relacionados tuyos y hacerle las ofertas. Bueno, es interesantísimo, yo se lo voy a hacer, le voy a regalar un breviario para que vea, como si fuera hoy eso. Increíble. Entonces, la clientela, los romanos, en un momento la castigaban como un delito, y era un delito gravísimo. ¿Por qué? Porque los procesos se decidían con 50 votos. Pues recuerden que era un voto censitario, y eran pocos. Patronos y propietarios. Entonces, desde ese tiempo se ha castigado. Ahora, el control de la clientela siempre ha sido un tema. Yo creo que el voto preferencial es el método más democrático. No es perfecto, pero permite que quienes hacen actividad política puedan ser candidatos, a veces en una situación difícil. Y quienes no lo hacen también. ¿Sabe qué es lo que qué es lo que se necesita? Que los partidos garanticen que sus cuadros, la participación, entonces que no te valoren a un tipo que te llega con un maletín de dinero porque va a ayudar en la campaña por encima del que se ha fajado a hacer política, a mantener ese partido. Pero si el diputado se escoge en lista
ese que va con el maletín de dinero lo compra más fácil. Entonces, por lo menos tiene que coger lucha en la calle para ganarse la candidatura. Y algunos se benefician de eso. Doctor Olivares, se dijo alguien una vez que si se sumaban en cierta provincia del país los títulos de propiedad, esa provincia tenía el tamaño de Australia. Entonces, aquí pasa con los padrones de los partidos, que si se suman, tenemos la población más o menos de 15, vamos a ponerle de México. Sí. Por lo menos. En ese sentido, para transparentizar este ejercicio tan importante para la democracia, y lo hablábamos fuera del aire hace un ratito, ¿usted sería de la opinión de que terminados los procesos electorales se resete, es decir, se tenga de nuevo que hacer de cero cada partido, obviamente con el sí de cada ciudadano para estar dentro de esa membresía pública? La Junta va a tener que crear un mecanismo para hacer cumplir, para darle concreción al mandato de la ley. A partir de la ley 3318 está prohibido pertenecer a más de un partido y es un delito hacerlo. En la redacción permite que se determine como miembro del partido, en el caso de alguien que esté en más de un partido, al último partido al que se afilió. Y entonces ya dejó de pertenecer a los otros partidos. Pero la Junta todavía no ha creado el mecanismo para hacer esa depuración de los padrones, pero tiene que hacerlo porque es un mandato de la ley. Yo creo que José Luis se refiere a una desafiliación automática, un reseteo. Luego de cada proceso electoral de los que son miembros de un partido. O sea, pasó el proceso. Que se tenga que reafirmar. Estoy en el PLD, tengo que inscribirme otra vez en el PLD si quiero permanecer ahí. Bueno, lo que pasa, yo no creo que eso... Lo que pasa es, eso es tipo en algunos estados de los Estados Unidos, pero es un trabajo muy difícil. Hacer un padrón y lo que cuesta eso. Lionel tiene en un mundo digital. Si tú no quieres estar renuncia. No, a un digital, aún siendo digital. Lionel tiene 1,5 millones. Entonces, está también el hecho de que como alguien que ha pertenecido siempre, tener que ir a inscribirse de nuevo. Imagínate. Yo creo que aquí lo más... A la gente le toma 5 minutos hacer un perfil de Bloomberg, de Facebook, y no puede inscribirse en un partido. La Junta lo que tiene que ver es... y cuando para votar tú necesitas un padrón que esté certificado por el órgano electoral, que eso sí, y que sin ese padrón usted no puede participar en unas elecciones internas de un partido. Exacto. La ley dice que los partidos tienen que notificarle a la Junta Central Electoral los nombres de todos sus dirigentes, de todos los organismos. Eso es ficción. Pero la Junta tiene que hacerlo cumplir, claro, y estar al día en eso, para que en un partido no te cuelen a alguien que no tiene derecho a hacer. Así nos va. Y eso, pero es un tema que se va a discutir, José Luis, mucho después de las elecciones, porque la Junta tiene que buscar el mecanismo para la depuración de los padrones y para hacer que se cumpla la ley. Un algoritmo se puede hacer eso. Todavía hay gente que piensa que habrá competencia interna por la candidatura presidencial en el PRM. Yo creo que no. Yo creo que a Luis lo van a proclamar por aclamación candidato presidencial. Pero me están preguntando ahora desde Miami, por ejemplo, que si el partido va a garantizar que los dominicanos y los PRMistas en el exterior puedan votar por el candidato presidencial en la próxima primaria, porque en las pasadas primarias los locales se habilitaron, pero las boletas nunca llegaron. Sí, pero van a participar los dominicanos del exterior. ¿Los que vengan o allá? No, allá. Sí, se van a hacer elecciones allá. Hay que ver la Junta lo que plantea, porque la otra vez la Junta se resistió a montarla en el exterior, porque el montaje de un proceso en el exterior no es sencillamente que tú dices, bueno, la Junta dice, vamos a funcionar en tales locales, vamos a alquilar un local, no, tiene que tener la autorización del país de que se trate, o del Estado, y eso implica un proceso bastante complejo.
De modo que, de todas formas, es un tema que tendrá que discutirse con la Junta Central Electoral. Bueno, ha sido una entrevista extensa, interesante, profunda. Yo creo que cada respuesta fue con un alto nivel de detalle, como es típico en el doctor Eddie Olivares, a quien agradecemos su presencia en este gobierno de la mañana. No tengo que decir, ¿verdad?, que las puertas están abiertas. Totalmente. Siempre. Muchísimas gracias. Es de la familia, Gracias. Atención. Gracias, don Bienvenido. Olivares Rodríguez. Sí, Olivares Rodríguez. No, muchísimas gracias a ustedes, que son amigos también tan queridos. Y yo contentísimo porque las preguntas reflejaron la calidad de comunicadores de ustedes. Y a mí me gusta que me hagan todas las preguntas difíciles. Que necesitan que Eddie vaya a darle un par de charlitas. ¡Ay! ¡Llévatelo, Cundo!